16. Nunca como al presente necesitó nuestro país de una atención mayor en el examen de sus problemas de pueblo, porque nunca como ahora se hizo tan notoria la crisis de sus valores sustantivos. ¿Qué pasó? Tampoco, jamás desde la edad heroica, nuestro país se había confrontado con mayor número de problemas a la vez. Uno tras otro se suceden en el examen de circunstancias los hechos de distintos géneros que abultan las varias y conexas crisis que mantienen en paciente inquietud a la nación. Pretender que se resuelvan todas a la vez es cosa necia por imposible. Empero, pareciera que reclaman mayor y más fácil atención aquellos hechos que eviten el relajamiento de los valores fundamentales en la nacionalidad y que vayan a la formación de una conciencia de deber frente a las otras, inmensas, manifestaciones de desequilibrio de la vida nacional. Ya volveremos sobre el tema de los valores históricos. Antes quiero detenerme en el hecho que da aspecto de paradoja a la problemática del caso. ¿Cómo unirnos para la defensa de nuestro canon histórico y de nuestros intereses nacionales cuando pululan las circunstancias que nos conducen a la feroz discordia? He dicho que subestimamos los valores comunes que podrían uniformar nuestro genio de pueblo. Ello es cierto, pero quizá la crisis de la igualdad, la crisis de presunción, la crisis del egoísmo, la crisis de la libertad, nos empujan fatalmente a desconocer ese deber que viene a la historia. Deber que viene de la historia y nos llevan artificialmente a la lucha descarnada, cruel, implacable, que da apariencia contraria al estricto valor humano del pueblo. Yo no sé si otros lo escuchan, pero desde distintos ángulos sociales percibo un angustioso reclamo de ir, no a la comedia de las palabras, sino a una efectiva concordia que permite realizar el derecho y dar su sitio a la justicia. De ti, lector, estoy seguro que has ocultado el palpitar de nuestro pueblo y has tenido la certidumbre de que te duele la tosudez con que sus mejores y más autorizados hijos se resisten a la humilde y fecunda reflexión que les abre las tinieblas de sus yerros. Tornado el tema que sirve de fundamento motivo a este diálogo sin interlocutor determinado, diré una vez más que la historia, tomada como disciplina funcional y no como ejercicio retórico, tiene fuerza para elaborar las grandes estructuras que hacen la unidad consensual del pueblo. Sobre esa unidad consensual descansa el canon que da fijeza a las naciones y evita la relajación que provocaría en el genio nacional el sucesivo cambio de las condiciones de vida. Como realidad humana, la historia, ya lo he dicho, no solo mira al pasado para desenredar los hechos y pulir tradiciones, sino también a la prosecución de los valores de la cultura. El pueblo es tanto más histórico cuanto mayor vigor y penetración en el espacio y en el tiempo han alcanzado los cánones que conforman y dan unidad al genio colectivo. Nosotros, repito una vez más, así poseamos una historia cuajada de hechos portentosos que otras naciones envidian y aún intentan desfigurar, no la hemos asimilado de manera que sirva como espina dorsal para la estructura del pueblo. Por eso nuestra colectividad carece de resistencias que le permitan luchar contra los factores disvaliosos que se han opuesto, ora por los abusos de la fuerza, ora por los desacuerdos de los demagogos y permanentemente por la mala fe de muchos de sus mejores hijos, para que opte una conducta reflexiva que lo lleve, tanto en orden interno como en la relajación exterior, a una recta concepción de la libertad, la dignidad y del poder. Pueblo lleno de excelentes cualidades primarias para la siembra de las más claras virtudes cívicas, el de Venezuela solo ha reclamado una generosa dirección. Aquí fundamentalmente no se odia. De lo contrario, el hombre venezolano, carente de conciencia colectiva para el delito, ha vivido en trance permanente de olvidar y de servir.
Jamás hemos cultivado el método de lucha como método de lucha al crimen político. Aquí está la nota número 1, que es la única de esta parte. Este trabajo estaba escrito 2 días antes de perpetrarse el tenebroso crimen que puso fin a la vida del presidente Delgado Chalbó. Lo aislado de este hecho y la repugnancia con que ha sido visto por los propios enemigos de la víctima hacen que él no desmejore el concepto que merece nuestro pueblo. Nota de 1950. Sí, cuando se han visto este tipo de cosas han sido extranjeras, traídas para acá, como el intento de asesinato que vivió el presidente Nicolás Maduro en 2019 en la Avenida Bolívar. Son cosas planeadas en otros lugares y traídas para acá, pero el venezolano como tal no es así. Continúo. Y a pesar de las arbitrariedades de los gobiernos personalistas, nunca se ha puesto en acción como sistema de venganza a la sangre. Vivaz, noble, confiado, inteligente en sumo grado, resignado siempre, es masa que pide levadura de calidad para que leude el pan de la fraterna fiesta. Pero la levadura necesita una pasión que le sume las virtudes requeridas para hacer crecida la masa y para dar seriedad reflexiva a quienes han querido compensar la desgracia cotidiana con el festivo ejercicio del chiste y la burla. Pasión excelsa de libertad echó a nuestro pueblo fuera de casa por más de 15 años para dar fisonomía de república a la América española. Entonces creció en heroicidad y desprendimiento, y con tan preciados laudos ganó sitio honorable en el concierto universal de las naciones. Fue nuestra única gran pasión constructiva, mas al regresar a las lindes de la vieja patria, lejos de seguir pensando con ideas universales, olvidó lo dinámico de su historia, olvidó los hechos sublimes de sus varones ilustres y se dio a destruir en la disputa cantonal y caciqueril los siglos que debían de haberlo conservado unido para el rédito de su sacrificio. El brillo de la gloria, tan peligrosa como la desgracia, le hizo olvidar la sentencia renaniana, según la cual la libertad reclama un diario plebiscito. Seguro de haberla ganado para siempre, confió su guarda a los mandones y creyó en la palabra desinteresada de los dirigentes de la cosa pública. Pobre de cultura, solo prestó oídos a la voz altanera de los caudillos y gamonales, o a la palabra pérfida e insinuante de los demagogos. Estos exaltaban su fe sencilla en las promesas. Los otros lucraban con el complejo masoquista heredado de los abuelos esclavos. Fácil le fue cambiar el culto a Páez por la veneración a Antonio Leocadio Guzmán, y fluctuando entre Guzmanes y Páez de menor cuantía, ha pasado sus mejores años olvidado de sí mismo, de su deber y de su historia. Jamás pudo prestar oídos a nuestra palabra austera y productora, jamás pudo prestar oídos a la palabra austera y ductora de los Fermín Toro y los Cecilio Acosta. A Vargas dio espaldas cuando advirtió que Páez estaba deshaciendo su comedia civilista. De haberlos escuchado, habría advertido que los hombres de la inteligencia le señalaban por norma, junto con los de la libertad, los signos de la justicia y del deber. Pero ni chillaban como los demagogos que le ofrecían el inmediato cambio del orden social, ni lucían sobre el pecho los encendidos alarmes de los guerreros, que le aseguraban el hartazgo o el botín como premio de su misión. Ello quiso que las palabras, llamadas a ser guías para la formación moral de la colectividad, quedaban escritas en páginas inolvidables, pero sin haber tenido a tiempo el poder carismático que les hiciera obrar en la conciencia popular. Aquellos hombres así aparezcan como sombras inconscientes en un alegre examen de nuestros anales, también son nuestra historia, y acaso nuestra historia más alta. No fueron menores tampoco que los grandes valores de pueblos poderosos, sin comparar a Bolívar, genio solitario de la guerra y profeta sin par de la realidad social, ni a Miranda, figura de excepción en el mundo de América y de Europa. Yo pondría a dialogar con Jefferson a Juan Germán Rocio y a Hamilton con Manuel Palacio Fajardo, y seguro estoy de que Franklin había recibido
habría recibido con solaz la visita de José Vargas. Junto al prestigio y a la brillantez de los próceres que libra puro hombre, junto al prestigio y a la brillantez de los próceres que libraron las batallas en nuestra edad heroica, están estos hombres silenciosos y humildes, próceres también, que en traje civil delinearon nuestras instituciones democráticas. Mucho de lo que ellos pensaron tiene aún vigencia y mucho de lo que enseñaron está aún por ser aprendido. El pueblo, fascinado por la gloria de los héroes, siguió la lección que le dictaban los generales y terminó por perder la vocación de resistir. ¿Acaso de haberse ceñido a las normas de los ideólogos hubiera sabido mantener la altivez que permite a los débiles saborear la libertad? Al lado de la tragedia dolorosa de la política, devoradora de voluntades y virtudes, los hombres del pensamiento puro tejieron su empeño por servir a la República. Y Rocio, Palacio Fajardo, Martín Tobar Pontes, Sanz, Vargas, Michelena, Gual, Aranda, Juan de Dios Picón, Domingo Briceño, Espinal, Toro, Acosta, Seijas, López Méndez y Arévalo González dejaron mensajes destinados a tener eco y realidad en el futuro de ellos, que es el presente nuestro. El pueblo no ha podido asimilar sus pensamientos, del mismo modo como no ha asimilado la realidad integral de su pasado. En cambio, si meditase un poco, si lo ayudase a mirar en sí mismo, ya que él es historia viva que reclama voces que le faciliten su genuina expresión, nuestro pueblo luciría la severa fisonomía y el duro carácter que le legaron sus genitores. Ayudar al pueblo es, por tanto, nuestro deber presente, a un pueblo que no está debajo de nosotros en función de su pedáneo para nuestro servicio, sino del cual nosotros somos mínima parte y expresión veraz. Debemos ayudarle, no a que grite, como aconsejan los demagogos, ni a que olvide sus desgracias, como indican los conformistas del pesimismo, sino a que reflexione sobre sí mismo, sobre su deber y su destino. Bueno, él aquí habla de los aprendizajes que podemos tener de estas personas, de Rocio, de Martín Tobar Ponte, de Sanz, de Vargas, de Michelena, etc. Pero yo como artista plástico lo veo desde el punto de, y como madre, lo veo desde el punto de vista más lúdico y llevado más a la sensibilidad narrativa. Es más fácil entrarle a una historia yo lo veo así, es más fácil entrarle a una historia cuando nos la echan como un cuento. Y la narrativa es eso, nos están contando un cuento. Y contarnos un cuento, darnos un mensaje, desde la vivencia de la persona, desde la perspectiva de la persona que lo escribió, también ver cuál es el mensaje que transmite, pues, que estaba pensando en ese momento cuando lo escribió, me parece que es una bonita manera de ver los valores de ese momento y de qué estaba pasando en ese momento y de qué nos deja para la construcción de este esqueleto de valores que requiere la patria.